Buenos días, hermanos. Hermosa mañana de mayo 16 del año 2021. Estamos gozosos delante de la presencia del Señor. Hoy vamos a entrar en la tercera parte de lo que estamos hablando de la reflexión con relación a lo que es la sanidad interior. Hoy hablaremos de lo que es el concepto deformado de Dios. Por eso en este momento entregamos todo este contenido, desde su principio hasta el fin, en las manos de nuestro hermano Jesús y de nuestro Padre Celestial. Antes, adoremos al Señor. Gracias, Señor. Alabamos tu santo nombre, Padre de la perfección. Gracias, Señor, porque sabemos que en lo secreto nos responde y nos guarda. Porque en el día de hoy reafirmamos que es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Porque eres bueno y perdonador y derramas tu misericordia en nuestras vidas. Oramos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. La charla de hoy, la reflexión, se basa en el concepto deformado de Dios. Entre los factores que promueven los recuerdos no curados está el concepto deformado de Dios. Cada uno de nosotros tiene una imagen mental de Dios y este concepto está basado en dos premisas. En primer lugar, en lo que se nos ha enseñado sobre Dios. Y en segundo lugar, de las experiencias, los recuerdos y los sentimientos que tenemos desde nuestro punto de vista personal. Sin embargo, la cantidad de cristianos que presentan conflictos internos entre lo que piensan y sienten con relación a Dios y de lo que es Dios en realidad aumenta día a día. Y es aquí donde la teología y la oración chocan en el campo espiritual. En otras palabras, usted puede tener una doctrina correcta desde el punto de vista bíblico, pero si no tiene una imagen o un concepto de que Dios es bueno, perfecto y misericordioso, no podrá obtener la victoria espiritual en su vida. Esto nos lleva a las buenas y a las malas noticias. Y me gustaría dar un ejemplo de ello. Imagínese un altar de una iglesia. Un pastor o una pastora presenta su predicación semanal basada en la doctrina de la vida eterna. Y no hay duda de que es una buena noticia. Sin embargo, la mala noticia es que al terminar el sermón, en la puerta de la iglesia, un hermano le hace un comentario sobre la prédica. De repente la pastora se da cuenta de lo que la persona entendió es muy diferente a lo que ella expresó. Ella proclamó algo y el oyente interpretó otra cosa. ¿Recuerdan el episodio del joven rico en el libro de Mateo, capítulo 19, versículos 16 al 22? Al preguntar a Jesús, le dijo lo siguiente: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener vida eterna? Jesús le respondió: si quieres entrar en esa vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles?, le respondió el joven rico. Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo eso he guardado desde mi juventud, ¿qué otra cosa me hace falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. El joven rico pretendía haber cumplido la ley en el sentido legal, y esto no hay duda que podía ser cierto, pero a la vez nos presenta un choque espiritual versus lo teológico. Este joven carecía del sentido espiritual, demostrando una actitud totalmente egoísta hacia los pobres. Jesús lo desafió: vende todo y dáselo a los pobres. El mensaje estaba claro, pero él entendió algo de manera diferente. La gran verdad de esta historia radica en la manera en que ilumina el sentido de la vida eterna. La vida eterna que Jesús nos muestra es la vida de Dios. La palabra eterno no quiere decir algo que dura para siempre, sino algo que corresponde a Dios, que pertenece a Dios, que es una característica de Dios.
Por lo tanto, la vida eterna no es observar las formas calculadas, los mandamientos, las reglas y las normas. La vida eterna se basa en una actitud de amor y sacrificio para con nuestros prójimos. En otras palabras, la pastora habló de la vida eterna y lo que teníamos que cumplir los cristianos para obtenerla. El hermano en la puerta de la iglesia se quedó en las reglas de la ley y no en el servicio hacia los demás y lo que significa la palabra eterna. Este comentario marca la pauta de lo que vemos en los errores de interpretación de los obreros cristianos y de la fórmula de la prédica de los líderes de las iglesias. Muchos entienden que las doctrinas e ideas que son bíblicamente correctas entrarán de modo automático en las personas y que estas ideas aclararán los conceptos de Dios y que los mismos lo llevarán a confiar en Él y a creer en Él. El problema con esto es que el Espíritu Santo no es como un taladro que abre un agujero en el corazón, vierte su verdad en el mismo. La mayoría de las personas no reciben el mensaje de esa manera. El Espíritu Santo revela la verdad de Dios y, en segundo lugar, capacita a todas las personas para entender esa verdad y reconocerla. El Espíritu no rompe el corazón de la persona para poder entrar. Espera que usted abra su corazón y en ese momento Él morará en usted. El Espíritu no sustituye la personalidad de la persona. Todo lo contrario, la refuerza para poder lograr las metas trazadas por Dios para nuestro bienestar físico y espiritual. Termino con lo siguiente. Para todos los cristianos, las pruebas del día a día están fuera de nuestro entendimiento. Si permitimos que estas ideas distorsionen y fracturen la verdad del Evangelio, esto solo nos llevará a tener una vida inoperante y guiará a la mayoría de las personas a tener una idea deformada de quién es Dios. Es por esta razón que cuando los receptores del conocimiento de la verdad están dañados, las verdades bíblicas llegarán deformadas. No hay manera de llegar a la madurez en Cristo si el concepto de Dios es deformado. El mismo Dios se dio cuenta de que incluso las mejores palabras podían ser deformadas en nuestra mente finita. Durante miles de años, en el Antiguo Testamento se basó la palabra de Dios dada a los profetas, y aún así el pueblo escogido la rechazó. Y este rechazo fue sin lugar a dudas una de las razones por la cual la encarnación fue necesaria. El Verbo se hizo carne. Aún así, el pueblo judío y sus gobernantes religiosos desecharon a Jesús. Vivían encerrados en sus liturgias religiosas, llenas de normas y reglas. El cerebro tiene múltiples neurotransmisores. Estos son sustancias químicas creadas por el cuerpo humano que se encargan de transmitir señales o información de una neurona hasta otra. Existe uno que es de suma importancia para la memoria. Se llama glutamato. Este es un aminoácido que es el neurotransmisor excitatorio más potente del cerebro. Cuando existe un exceso en la tasa de liberación de esta sustancia, se produce una alteración del comportamiento que caracterizan a las patologías, como la ansiedad y la depresión, produciendo una memoria llena de temores, ira, rabia, indecisiones, tristeza, amargura y deseos reprimidos. Igual a los fariseos, que al parecer tuvieron un exceso de este aminoácido al no reconocer a Jesús como el Dios encarnado. Hoy día, muchos de los seguidores de Cristo mantienen esos niveles elevados, los cuales los llevan a actuar como ese grupo religioso. En aquel momento en Palestina, y único en el día de hoy, la raza humana observó la verdadera imagen de Dios en Cristo. Jesús llegó lleno de gracia y verdad. Aún con toda esa maravillosa realidad, muchos de nosotros
obviamos esta verdad, lo que contribuye a que nuestra memoria se llene de humillaciones, heridas y viejas cicatrices que hacen que los más fuertes cristianos deformen la imagen de Dios. Es por esta razón que podemos oír a muchas personas predicando de la gracia de Dios, del plan de salvación, de que Dios es amor, bondad, que es bueno y misericordioso, pero a la vez son incapaces de aplicarse a sí mismo ese concepto que predican. Estas son personas que aman a Dios, pero a su vez tienen un concepto deformado del Padre. Esto debido en la mayoría de las ocasiones por relaciones interpersonales cargadas de un pasado traumático o por comportamientos personales basados en nuestra propia decisión. El pasado desarrolla nuestro presente. La diferencia está en si dejaremos que este presente afecte nuestro futuro, ya sea para bien o para mal. Muchos son los factores que pueden deformar el concepto de Dios. Y esto es lo que veremos en nuestra próxima reflexión. Que el Señor lo continúe bendiciendo en esta preciosa mañana, hermanos. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi camino, que siempre viva en tu voluntad. Y una vez más, a ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. Hoy a ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Y yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva